Estos días ya se vive realmente un ambiente navideño y creo que en ocasiones para nosotros como creyentes es difícil reconocer cómo Jesús en muchas familias, en muchas vidas, poco a poco pasa desapercibido. Es inquietante. El cumpleañero, que es Jesús, recordando su nacimiento, en ocasiones pasa ausente. Me pregunto, ¿dónde está Jesús en la Navidad de muchas personas? ¿Qué lugar ocupa Jesús en la historia de las personas? Recuerda la historia cuando dice la Biblia que Jesús, o que más que Jesús, José y María iban a buscar un lugar para que les permitieran estar la noche ahí, para que pudieran pasar la noche allí. Y el mesonero les dijo, no, no hay lugar para ustedes. Algunos podrían decir, qué insensible este hombre. Pero mis amados, esa realidad no está muy lejos de lo que en muchas vidas y muchas familias lo hacen. No hay lugar para ti. Estamos ocupados, hay muchas cosas por hacer. Así es que en esta mañana quisiéramos o vamos a hablar sobre los sabios de Oriente. Y para aquello quisiera invitarles al libro de Mateo, el capítulo 2, del verso 1 en adelante. Y dice el texto bíblico así: Jesús nació en Belén de Judea en los tiempos del rey Herodes. En aquel tiempo, unos sabios que venían desde el oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó esto, se turbó, y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guía que apacentará a mi pueblo Israel. Luego, Herodes llamó en secreto a los sabios para saber de ellos el tiempo preciso en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo: vayan y averigüen con sumo cuidado acerca del niño, y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de escuchar al rey, los sabios se fueron. La estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se regocijaron mucho. Cuando entraron en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose ante él, lo adoraron. Luego abrieron sus tesoros y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Pero como en sueños se les advirtió que no volvieran a donde estaba Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. ¿Quiénes eran estos sabios de Oriente? La Biblia no relata con exactitud quiénes eran estos caballeros, ni siquiera los nombres. Los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar lo puso la tradición cristiana luego de un buen tiempo. Pero lo que sí tenemos claro es que estos hombres eran entendidos en el conocimiento de las estrellas. En aquella época se creía que cuando una estrella aparecía y esta estrella era diferente, distinta, algo importante iba a pasar. No solo en el contexto judío como tal, sino también en el contexto griego y de otras sociedades, movimientos, culturas. Eso lo que nos deja saber es que estos hombres eran sensibles a esta estrella que había nacido o que había aparecido. Y ese momento ellos deciden movilizarse, comienzan a caminar, a tratar de encontrar esta estrella.
y el lugar donde les había indicado. ¿Recuerdan lo que la Biblia dice también? Es que Jesús iba a nacer en Belén, un pueblo pequeño, en muchos casos casi insignificante. Pero ahí nace Jesús. La estrella es un símbolo de la guía de Dios a los creyentes. La Biblia dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Estoy seguro que el Señor nos sigue guiando, nos sigue comunicando hacia dónde debemos ir, nos sigue llamando. La palabra llamado viene del latín vocare, que significa vocación. Cuando hablamos de vocación, significa que hemos atendido y hemos respondido al llamado que Dios tiene para usted y para mí. Estos sabios de Oriente respondieron al vocare, al llamado de Dios para encontrar al rey que había nacido. Son guiados por una estrella. Pero ¿sabe? Lo que más me llama la atención de ellos es esta iniciativa de ir a buscar al rey que iba a nacer. Cuando vamos a la Biblia reconocemos que ellos tuvieron una búsqueda activa y persistente de Jesús. Ellos pudieron ignorar la estrella. Sí, qué bonita la estrella, diferente la estrella. Pero ¿qué hay detrás de esta estrella? ¿Qué es lo que Dios quiere comunicarnos? ¿Saben, mis amados? Muchas veces creo que Dios nos sigue llamando igual que estos sabios de Oriente, pero en ocasiones lamentablemente decimos, no tengo tiempo, estoy ocupado, no sabe lo complicado que es mi agenda. La Biblia dice que para todo hay tiempo debajo del sol, para reír, para llorar, para morir, para vivir. Para todo hay tiempo. El que no tiene tiempo para Dios, le falta tiempo en todo. ¿Usted se imagina qué hubiera pasado si estos sabios de Oriente tuvieran la actitud de algunos creyentes de nuestros días? Sí, allí está la estrella. Sí, hay algo importante, va a suceder, va a nacer este rey. Pero Señor, estamos ocupados, que alguien más atienda ese llamado. No lo olvide, el llamado de Dios es muy personal, para usted, para usted, para usted y para mí. Pero sabe, a veces también creo que es un exceso de comodidad. El Señor nos llama y necesitamos responder a ese llamado que Él nos hace. Pero a veces no queremos dejar nuestra comodidad. Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención de la Navidad es cómo Jesús se incomoda, se desacomoda, viene, se encarna para acomodarnos, para salvarnos, para darnos esa vida eterna como tal. Mis amados, a veces me he puesto a pensar que en muchas ocasiones las pruebas que vivimos es una forma de movilizarnos de la comodidad en la cual nos hemos acostumbrado a vivir. Los sabios de Oriente respondieron al llamado, pero ¿sabe? También fueron sensibles a la guía de Dios. Fueron sensibles a lo que Dios les había estado mostrando y tuvieron la capacidad para interpretar las señales en este plan divino. Aparece la estrella. Para algunos era una estrella más, para muchos era una estrella más, pero para estas tres personas era una estrella distinta. Algo quería comunicarme Dios. Estoy seguro que en nuestros días Dios nos habla, Dios nos guía, Dios nos dice, Dios nos comunica. Pero lo que muchas veces me inquieta es lo siguiente. A veces
escucho a la gente decir, es que quiero que Dios me hable. Quiero que Dios me hable, y esa ha sido mi oración en este tiempo, que Dios me hable. Mis amados, no le pidamos a Dios que nos hable si no estamos dispuestos a obedecerle. No le pidamos a Dios que nos hable si no estamos dispuestos a obedecerle. A veces el Señor inquieta nuestro corazón y nos dice, llama a alguien, llama a alguien, llama a alguien, visita a alguien. No, es que estoy muy ocupado, es que no tengo tiempo. Ora por esta persona. Y a veces pasa. Dentro de una semana nos topamos y esta persona comienza a hablar de su necesidad, de su inquietud y nos dice, tal día estuve viviendo esta experiencia. Era el día en que el Señor nos estaba motivando. Por eso creo, mis amados, que es importantísimo decirle que el Señor nos hable, pero es importantísimo estar dispuestos a obedecerle. Tome un momentito allí y reflexione. ¿Qué le ha estado pidiendo Dios a usted en este tiempo? ¿Qué le ha estado diciendo? ¿Por qué no visitas? ¿Por qué no compartes? No lo olvide. No le pida a Dios que le hable si no está dispuesto o si no estamos dispuestos a obedecer. Pero vemos también en el relato de estos sabios de Oriente, sobre todo en el verso 10, dice que cuando ellos llegaron hubo un gran gozo. En la traducción directa es un gozo que nos desborda, es un gozo casi incomprensible, es un gozo que va más allá de lo que entendemos. Y yo creo, mis amados, que nos hace falta añadirle gozo a nuestra vida cristiana. A veces me pongo a pensar, ¿qué mensaje transmitimos a aquellos que no conocen del Señor? Es indiscutible, tenemos pruebas, adversidades, enfermedades, escasez. Pero a veces nos preguntan, ¿y cómo le va en la iglesia? Ahí luchando. Usted sabe que es tan duro, que es tan difícil. Es que la vida cristiana sí es bien difícil y bien dura. Yo digo, Señor, ¿ese es el mensaje que tú quieres que compartamos? Para sufrir, ya hay suficiente sufrimiento. Entonces yo creo que la vida cristiana es hermosa, con sus momentos de dificultades, con sus problemas de familia, sus problemas de pareja, sus problemas de escasez. Pero eso no significa que toda la vida cristiana sea así. ¿Qué estamos transmitiendo? ¿Qué estamos compartiendo de nuestra vida cristiana? En el libro de Nehemías, en un momento que el pueblo estaba viviendo una gran crisis, se levanta uno de sus líderes más importantes y les dice, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Ayer tuve la oportunidad de compartir la cena de Navidad con el Ministerio de Jóvenes. Y yo me quedaba pensando y decía, ellos se ríen por todo. Les llega un mensaje medio extraño y es suficiente para reírse y armar una bulla y todo. Y decía, o ellos se ríen mucho o yo me río muy poco. Necesitamos aprender a sonreír mucho más. Necesitamos aprender a que este gozo del Señor inunde nuestras vidas, inunde nuestros corazones. Cuando hablamos de gozo en la Biblia no es ausencia de problemas. Gozo en la Biblia es paz y seguridad en medio de las pruebas.
No lo olvide. Gozo en la Biblia es paz y seguridad en medio de las pruebas. Cuando llegaron los sabios de Oriente, se llenaron de gran gozo. Y yo quisiera animarle a vivir así nuestra vida cristiana, que sí hay pruebas, sí hay adversidades, pero que el gozo del Señor sea nuestra fortaleza.